Informe especial en CTX. Avión de pirueta ZY-530 Pro. Diversión al instante. Bienvenidos a Informe Especial de CTX. Este medio respalda a las víctimas de la violencia, a las víctimas de las FARC. Y para eso, hoy vamos a conversar con José Abel Paz, un abogado que también fue candidato al Senado de la República y que pelea, lucha, se esfuerza por las víctimas del terrorismo en Colombia. José Abel, bienvenido a Informe Especial de CTX. Muchas gracias a usted y muchas gracias a todo su público, a toda su audiencia. José Abel, comencemos por hablar de usted. Usted es un abogado empeñado en defender a las víctimas de las FARC. ¿Cuál ha sido su proceso y qué resultados ha obtenido en los últimos años? Bueno, en primer lugar, pues hay que hacer como un pequeño espacio de contextualización en todo lo que ha sido el universo de víctimas en Colombia. Vemos que en los últimos procesos de paz, desde el M-19 hacia acá, los victimarios se han llevado la mejor parte, han sido los receptores de todas las prebendas, beneficios y concesiones de parte del Estado, y las víctimas nos hemos llevado la peor parte. Digo víctimas porque yo soy víctima de desplazamiento y desaparición forzada. Entonces, por ejemplo, en el proceso de indulto con el M-19, las víctimas fueron completamente olvidadas, ignoradas por el gobierno de turno. En el proceso de desmovilización de los paramilitares, pues se le dio un poquito más a las víctimas, se tuvieron un poco más en cuenta, pero tampoco fue suficiente. Pero en el tema que nos ocupa, la parte más lamentable y más vergonzante, por decirlo así, para un Estado de Derecho, pues ha sido el acuerdo con las FARC, que eso fue todo menos acuerdo de paz, porque vemos que a día de hoy continúan las supuestas disidencias a lo largo y ancho del territorio nacional, haciendo y deshaciendo, implantando el terror, cometiendo terrorismo, reclutamiento forzado, violaciones de niños, secuestro, extorsión, boleteo, atentados terroristas, daños de la infraestructura, daño al medio ambiente, a los oleoductos del país. Entonces eso fue una alianza nefasta, una capitulación del Estado de Derecho frente a un grupo terrorista, y Parno de ese momento le concedió a las FARC y fueron las 10 curules directas que le dio a los máximos jefes de ese grupo criminal, condenados por crímenes de lesa humanidad y genocidio, que entre todas esas personas, entre todos esos jefes máximos de las FARC, suman más de 1000 años en condenas. Aparte de esas 10 curules que le dieron gratis a las FARC, sin medirse en elecciones como le toca a los demás candidatos y posteriormente congresistas, el Estado les creó un tribunal judicial a su antojo y a su medida para que los protegiera, los blindara jurídicamente y para que les defendiera sus intereses. Por eso vimos a Timochenko entrando a la JEP. Ese es el tribunal llamado JEP, Justicia Especial para la Paz, que ni es especial, ni mucho menos es para la paz. Vimos a Timochenko entrando a ese tribunal creado a la medida de ellos, haciendo la B de victoria, porque él sabe que ahí no le va a pasar nada. Mientras tanto, a las víctimas de las FARC, porque yo soy directamente víctima de las FARC, no se nos dio nada. La estigmatización, la revictimización, el olvido, el engaño y todo tipo de maniobras dilatorias que se manejan desde la Unidad Nacional de Víctimas hacia las víctimas. Entonces, pues esa es como la realidad de las víctimas en este momento. En todo proceso de paz, las víctimas son completamente olvidadas, o ni le llamemos proceso de paz, llamémosle proceso de negociación entre el Estado y el grupo criminal, porque pues la paz está muy lejos de verse en nuestro país, lamentablemente,
y a día de hoy pues están viendo las consecuencias. Aparte de eso estábamos hablando de las concesiones. Después del tribunal se les asignó a más de 5.000 excombatientes, por así decirlo, que siguieron haciendo de las suyas por debajo de la mesa, un salario de más de 2 millones de pesos mensuales por 5 años, acceso a la educación superior, la creación de un partido político financiado también por el Estado, que se llama el Partido Comunes, y un centro de memoria histórica donde se cuenta la historia que les conviene a ellos, en donde el grupo criminal, las FARC, son los buenos y la fuerza pública, la institucionalidad, pues son los malos. Entonces, pues esa es la realidad que viven las víctimas en este país en cada proceso de negociación entre el gobierno y un grupo terrorista, pues son los que nos llevamos la peor parte, y es lo que muy posiblemente va a suceder ahora con la negociación entre el gobierno de turno y el grupo criminal del ELN. José, el tema del acuerdo con las FARC pareciera más bien un acuerdo para invisibilizar a las víctimas de esa agrupación terrorista. Víctimas antes del acuerdo y víctimas posteriores, porque como usted bien señala, el Estado Mayor Central de las FARC y las otras disidencias, entre comillas, pues sencillamente siguen cometiendo tropelías a lo largo y ancho del país. Naturalmente, esos acuerdos se han constituido en un saludo a la bandera y efectivamente es una revictimización porque, vea, le voy a explicar una cosa. En la ley 1448, la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas, ahí el gobierno de Juan Manuel Santos, que era el presidente de entonces, estipuló que hasta junio del año 2022 el Estado colombiano tenía que indemnizar a todo el universo de víctimas, pagarles, darles una indemnización económica. Eso dice la ley 1448, esos eran los términos. El presidente Duque, en el año 2021, muy ávidamente, postergó otra ley en donde le extendió el plazo a las víctimas para pagarles del 2021 hasta el 2031, es decir, 10 años más. Entonces, la interrogante que nos hacemos las víctimas es, ¿cuánto le valió la JEP desde el 2016 hasta en adelante, anualmente, en términos operativos, al país, al Estado? 300.000 millones de pesos. Pero, y el presidente Duque, en una ocasión riéndose, le dijo a la primera presidenta de la JEP, una señora de apellido Linares, que no se preocupara que él le tenía la platica para la JEP, esos 300.000 millones, porque estaban diciendo y lloriqueando que esa plata se le iba a embolatar. Solo para la JEP, sin hablar de los gastos de salarios a los 5.800 guerrilleros, entre comillas, desmovilizados, sin hablar de los gastos de operatividad para el Centro de Memoria Histórica, en donde se hizo una investigación, un análisis ficticio y unos datos ficticios en donde se le quiere cambiar la narrativa y la historia de la violencia, específicamente de las FARC ante el país, sin contar los salarios de los 10 congresistas de las FARC y los gastos de educación superior para los guerrilleros que quisieran ingresar a la universidad. Aparte de eso, tengamos en cuenta que la Unidad Nacional de Protección, que es una entidad adscrita a la Policía Nacional, el gobierno metió un poco de guerrilleros a trabajar ahí. Hace como 15 días le hicieron un atentado a uno de esos guerrilleros y resultaron heridos sus 2 escoltas, y él también no se ha vuelto a saber nada más, y él hacía parte de la mesa técnica de la Unidad Nacional de Protección. Entonces, para el grupo guerrillero, si hay plata, si hay concesiones, si hay beneficios, hay todo lo que sea, y son tan irresponsables y tan descarados hasta cierto punto, por decirlo así, que en diciembre del 2021, el director de la Unidad Nacional de Víctimas de ese entonces, del gobierno Duque, salió diciendo que ese gobierno había reparado desde el 2018 hasta diciembre del 2021 300.000 víctimas. Mentira, falso, porque ¿qué hace la unidad de víctimas? Nos expiden nosotros las víctimas unos actos administrativos,
unas resoluciones donde dice que nos reconocen como víctimas, como sujetos de reparación, o de toda la cháchara que ellos tienen ahí, pero paso seguido dice que ellos tienen unos criterios de priorización y esos criterios de priorización tiene que la persona tener SIDA, cáncer, leucemia o cualquier otra enfermedad calamitosa o enfermedad terminal, o en su defecto ser mayor de 74 años para poderle dar la indemnización. Es un absurdo, porque cuando el grupo criminal, cuando el grupo terrorista llega a una finca, llega a un poblado, a una vereda, a desplazar, a reclutar, a secuestrar, no le preguntan a la víctima si tiene SIDA, si tiene una enfermedad terminal o si es mayor de 64 años. Tenemos niños desplazados desde todos los procesos que nosotros manejamos, porque nosotros tenemos una fundación de víctimas, tenemos una cantidad de procesos donde han habido núcleos familiares desplazados con 8, con 9, con 10 niños dentro del núcleo, niños incluso bebés de 6 meses, mujeres embarazadas. Entonces es un absurdo que la Unidad Nacional de Víctimas le ponga esas trabas, esa revictimización a la víctima para poderle dar una miseria de indemnización, que ellos dicen que son 17 millones, pero terminan dándole 5 millones de pesos máximo a cada integrante del núcleo. En el caso de nosotros, a nuestro hermano que nos desapareció las FARC, el núcleo de nosotros éramos 9 hermanos y los 2 padres serían 11, y primero la unidad de víctimas mandó una resolución, una carta cheque para pagar 22 millones. La devolvieron porque dijeron que había un número mal de la cédula de mi mamá y que no sé qué más. Después mandaron otra carta cheque con 10.700.000 pesos y eso fue lo que terminaron pagando. Ni siquiera de 1.000.000 por integrante del núcleo. Entonces es una aberración, es una vulgaridad, es una falta de respeto, es un procedimiento completamente descriteriado de parte del Estado colombiano hacia las víctimas. Entonces, pues, esa es la realidad que vivimos las víctimas, y cuando llega alguien a representar a las víctimas y que el Estado ve que está cogiendo fuerza, pues sencillamente lo llaman, lo negocian, y conocemos directores de víctimas en diferentes regiones del país donde cuando llegaron vivían en una casa de madera y a los 2 años ya tienen casa de material, carro, porque se dejaron, como se dice, comprar del Estado, porque al Estado no le interesa la reparación integral de las víctimas, no le interesa la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, sino que le interesa tener unas víctimas completamente pisoteadas, burladas, y unos victimarios envalentonados y con todas las concesiones y prebendas que el Estado les puede ofrecer. José, dentro de su historia, usted cómo resultó víctima de las FARC. Cuéntenos brevemente esa historia, si lo tiene a bien. ¿Cuál es su historia brevemente con este tema de las FARC? Bueno, cuando empezó la zona de distensión en el año 1998 en el sur de Colombia, que el presidente de entonces, Andrés Pastrana, le entregó a la guerrilla de las FARC 42.000 kilómetros cuadrados de territorio despejados sin fuerza pública, supuestamente para que ellos empezaran a negociar con el gobierno. El departamento del Caquetá y parte del Meta quedó a merced del grupo terrorista de las FARC, y esos 42.000 kilómetros cuadrados ellos los utilizaron para crear centros de entrenamiento militar, para incrementar su brazo militar, su pie de fuerza, y obviamente para el cultivo de la coca. En ese momento las FARC monopolizaron el negocio de la coca. Productor de coca que le vendía la coca a otro narcotraficante diferente a las FARC, sencillamente lo mataban y lo botaban al río. Cuando ellos dicen que ellos no han sido narcotraficantes, es la mentira más grande, es que deben meter los dedos a la boca a los ciudadanos que sí somos testigos de actividades ilícitas. Estábamos a 25 kilómetros en la vía Florencia-San Vicente del Caguán. Vivíamos en una población y mis hermanos mayores trabajaban en el campo, en la agricultura para sobrevivir. De un día para otro, uno de mis hermanos nunca volvió, nunca regresó. Y la guerrilla empezó a mandarnos razón, que se lo habían llevado porque él tenía un radio con el que se comunicaba con el ejército, que se lo habían llevado que porque él hacía parte de un grupo diferente a las FARC,
Lo último que dijeron era que él había desaparecido un grupo del ejército que se hacía pasar por guerrilla para hacer quedar mal a las FARC. Lo cierto fue que mi hermano nunca apareció. Esto fue el 9 de agosto de 1998. Y el primero en darse cuenta de esa desaparición fui yo, y fue el 16 de agosto. A los 8 días un guerrillero, un miliciano, me dijo que mi hermano había sido desaparecido en diferentes circunstancias. Al año siguiente, yo tenía 14 años. Como la FARC era dueña y señor de todo el departamento del Caquetá, entonces empezaron a amenazar a los niños y a los adolescentes de ese entonces para llevárselo, y de hecho lo hacían. Entonces ya yo comencé a tener información de que efectivamente me iban a reclutar. Ya se habían llevado niños antes de que yo me escapara. Yo salí un día a las 3 de la mañana con un rumbo desconocido, con uno de mis hermanos, para escaparme de ese reclutamiento, porque días antes ya se han llevado compañeritos míos y ya la próxima tarde iba a caer yo. Entonces ya teníamos conocimiento de cuándo llegarían a reclutar, entonces la única opción fue salir. A los pocos días pues ya mis padres salieron, llegaron a la ciudad, y pues ahí empezó el proceso de huir prácticamente de las FARC. Ya estando en Florencia, nuevamente tuve inconvenientes con las FARC por la violencia que ellos ejercían, y en alguna ocasión asesinaron a alguien al pie de una finca que mi papá tenía, y por el hecho de yo haber comunicado de que había un muerto para que vinieran a levantarlo, pues sencillamente las FARC en ese entonces me tomó como informante del ejército. Eso fue más o menos en el año 2003, 2004, y obviamente pues me convirtieron de nuevo en objetivo militar. Ya yo era mayor de edad, estaba estudiando, estaba trabajando. José Abel, ¿usted qué mensaje quiere enviarles a los sobrevivientes? Porque más que víctimas, digamos que el término víctimas es un término legal, pero son sobrevivientes a las aberraciones, al salvajismo, a la barbarie de las FARC. ¿Qué mensaje quisiera enviarles hoy por hoy? Unificación. El problema de las víctimas en Colombia es que las víctimas están dispersas. Las víctimas, en primer lugar, pues el Estado se aprovecha, por decirlo así, de la ignorancia, porque pues igual todos somos ignorantes en cierto aspecto, uno nunca se las sabe todas. Entonces cuando uno ignora cosas, pues sencillamente hay personas inescrupulosas que se aprovechan de esa ignorancia, de ese desconocimiento que la persona, el individuo tiene, para perjudicarlo. Entonces las víctimas tienen mucho desconocimiento, las víctimas ignoran muchas cosas, y pues están fragmentadas, y mientras las víctimas no tengan un criterio de unificación y no hablemos los mismos términos, pues sencillamente las cosas van a seguir como están. Por eso se dice divide y vencerás. Una comunidad, por fuerte y por poderosa que sea, si está fraccionada, si está dividida, si está partida en 1000 pedazos, pues ahí no sucede nada. Incluso Jesús dijo que un reino dividido contra sí mismo no permanecería. Entonces la clave para que esa situación pare es la unificación. Una unificación sin intereses egoístas, sino anhelando el bien común. ¿Cuál es el bien común de los sobrevivientes, como usted nos llama? Pues la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Por ejemplo, en Colombia, cuando le hablo de fragmentación, es muy evidente cuántas organizaciones de víctimas hay en Colombia. El año pasado había más de 300 organizaciones de víctimas registradas en todo el país, y hay más que no nos hemos registrado en la unidad, en la Mesa Nacional de Víctimas. Entonces, con ese comportamiento, con esa actitud que cada quien busca el protagonismo, pues el Estado sigue haciendo de las suyas. ¿Y por qué los victimarios siempre salen bien librados y salen robustecidos de sus procesos? Porque ellos llegan unificados, al menos en teoría, porque las FARC, el Frente Primero se les reveló cuando estaban negociando, creo que fue el Frente de Gentil Duarte, pero pues en términos generales llegaron unificados, y por eso el Estado les pone cuidado. ¿Qué tenemos que hacer los sobrevivientes? Pues sencillamente unificación, tecnificar los conocimientos y tener unas peticiones claras. Las peticiones están ahí. La verdad, nosotros no sabemos qué ha pasado con nuestros seres queridos desaparecidos, con los que
no sabemos qué pasó con nuestras tierras que nos quitaron, no sabemos nada de eso, la guerrilla nunca lo va a decir, y así sucesivamente a miles de familias colombianas que se les llevaron sus niños a combatir y nunca volvieron a la casa. De esos niños no se sabe nada, sus hijas, sus jóvenes, tampoco se sabe nada, los secuestrados que nunca volvieron a la casa, tampoco se sabe nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sencillamente, una vez unificados, comenzar a presionar por esos principios de la reparación integral, que es la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. Y lo que es más grave, Jaime, es que el Estado mantiene a las víctimas con dulcecitos. Un dulcecito aquí, una cosita allá. Yo tengo un proceso en donde el Ministerio del Interior se jacta y la Unidad Nacional de Víctimas contestan diciendo que ellos le han dado desde el 2004 hasta la fecha 8.900.000 pesos a un núcleo de 10 personas y se les llena. Dígame, ¿eso qué es? Y está bien que se lo hubieran dado de contado, o sea, les dan 200.000, 300.000 en prórrogas de ayuda humanitaria, que usted, un núcleo familiar de ese tamaño se come eso en 15 días. Ellos creen, yo no sé el Estado y los funcionarios del Estado, ellos en qué planeta viven, ellos creen que usted con 8 millones de pesos puede vivir 50, 100 años. O sea, yo no sé, y los únicos que tienen derecho a gastar y a suplir necesidades básicas y a tener solvencia son ellos. Los demás tenemos que vivir en la esclavitud, arrastrados y viviendo de la limosna. Y una equivocación más del Estado, Jaime. El Estado cree que nos está regalando. No nos está regalando, porque es que el artículo 90 de la Constitución es muy claro. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de los agentes del Estado. Es decir, si a mí un grupo terrorista me causó un hecho victimizante, el Estado está diciendo que me va a responder a mí por ese hecho, por haber perdido tierras, por haber perdido familia, por haber perdido años de mi infancia, por haber sido separado de manera abrupta de mi núcleo familiar. ¿Pero se cumple el artículo 90? No. Cuando uno pone una demanda de reparación administrativa, ¿qué hace la unidad de víctimas y qué hace el Ministerio del Interior? Lavar sus manos. Que no, el Estado no es responsable de lo que le sucede a sus ciudadanos, pero es que la Constitución lo dice. Porque es que el comandante, el jefe de las fuerzas militares y de policía es el presidente de la República, y la Constitución le ordena a él que tiene que disponer de la fuerza pública para defender a la ciudadanía, para garantizar el normal funcionamiento del orden público y restablecerlo en los lugares donde este se vea perjudicado. Cuando el gobierno no hace eso, entonces dígame qué está haciendo. Pues una omisión, está incumpliendo sus funciones, su responsabilidad, su obligación constitucional. Pero el Estado dice que no, o sea, nos ve como limosneros. Y no somos ningunos limosneros. Primero que todo, ellos tienen un mandato constitucional de repararnos, de pagarnos y de garantizarnos que el hecho no se va a volver a repetir y que nos va a garantizar unos mínimos de justicia. Y lo hacen, no lo hacen. Nosotros somos las cenicientas ante el Estado, y esa actitud de parte de la unidad de víctimas y de parte del Ministerio del Interior tiene que cambiar. ¿Y cómo cambia? Con la presión de las víctimas, pero con una presión real y con una presión efectiva, Jaime. Finalmente, José Abel, usted podría darnos, por si alguna víctima quiere contactarse con usted, algunos datos de su organización defensora de las víctimas de las FARC. Sí, claro, podrían escribirnos al WhatsApp 323-742-9304. Ahí les brindamos más información de nuestra organización. Nosotros les ayudamos con asesoría legal. Si a alguna víctima le interesa presentar una demanda de reparación administrativa, se la presentamos. Entonces comuníquese con nosotros al 323-742-9304. Ahí le brindamos más información. Y las víctimas que tenemos, ni siquiera tenemos una víctima que se rasgue las vestiduras allá en el Congreso de la República por los intereses generales de las víctimas. Hay unos congresistas que hablan de víctimas para parte de Miguel Uribe Turbay, a quien la guerrilla les terminó unos familiares en el sur de Colombia, y el narcotráfico le mató a la mamá. No tenemos más víctimas allá. Los otros que hablan de víctimas lo que hacen es el asunto, porque ellos no son víctimas, ellos no saben lo que es sentir el dolor, el sufrimiento de un hecho victimizante. Tenemos nombre propio, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, ellos hacen el ridículo hablando de víctimas porque ellos no saben de eso. Y el Centro Democrático es un movimiento político
es el movimiento político que más se opone a la reparación de las víctimas. Ellos dicen que la reparación a las víctimas vale $300 millones. Y con ese discursito lo han tenido los últimos 10 años, ni siquiera suben la cifra. Que no, que el Estado no puede reparar a toda la víctima porque vale $300 millones. Y ahí el presidente de la República, el presidente de ellos, Iván Duque, por eso aplazó la ley de víctimas, porque no hay voluntad política, Jaime, la plata hay, el Estado tiene con qué pagarle a todas las víctimas si quisiera, pero no hay voluntad política para eso. Entonces, las víctimas no tienen una cabeza visible en el Congreso que diga, bueno, yo soy víctima. ¿Qué necesitan las víctimas o los sobrevivientes del conflicto, como usted los llama, Jaime? Necesitamos un congresista o unos congresistas que le metan la mano de inmediato a la ley 1448. Bueno, José Abel Paz, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y a ustedes, nuestros usuarios, les agradecemos su compañía. Nos vemos en otra oportunidad, el informe especial de CTX. Avión de pirueta ZY-530 Pro. Diversión al instante.